Buenas tardes, queridos televidentes de El Valle de la Palmera. Hoy estamos con una persona a la que le tengo muchísima estima, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, Carmelita Ruiz, Carmen, y quiero dialogar hoy con ella. Y la verdad es que se lo estoy explicando hace un momento. En principio yo te iba a hacer porque esta mujer donde la veis es una referente a nivel del movimiento feminista, no a nivel ya de Córdoba, Andalucía, sino yo creo que de España, incluso me atrevería a decir incluso más. Ha sido una pionera en muchos aspectos y todavía sigue, con 84 años que tiene, 83, 83 años que tiene, sigue en la brecha, ¿no? Pero claro, yo no había visto, no sabía, no era consciente de la publicación de este libro, y es a raíz de la lectura del libro en la que me sumerjo y en la que obtengo muchísima información. Entonces cambio totalmente la perspectiva y bueno, digo, una segunda entrevista, hablaremos de feminismo. Hoy vamos a hablar de Pablo y todo lo que te supuso, que fueron muchísimas cosas, ¿no? Y lo digo con ánimo de que, bueno, tu experiencia puede servir a otros. Cuando uno su experiencia la socializa, pues bueno, a alguien le puede servir, ¿no? Y ese es mi interés, esa es mi intención, ¿no? Y bueno, intentar desentrañar cosas que tú has vivido, que tú has padecido, que tú has sentido y que nos puede servir a todos los que estamos aquí, ¿no? Voy a darte unas pinceladas nada más de 4 características tuyas, ¿no? Has sido una profesional de la educación pública, defensora de lo público, de lo mixto y de lo democrático, o sea, de la escuela democrática y mixta cuando no lo era. Ahora ya esto lo tenemos conseguido y todo el mundo. Ha sido una fiel defensora de la teoría de la liberación, que tuvo su importancia y que la sigue teniendo. Has estado en todos los movimientos de renovación pedagógica y has asistido a todo, bueno, pues a lo que tenemos actualmente, lo que hoy hay un momento determinado, pues que tiene sus orígenes y tú estás en eso, ¿no? Esa teoría de la liberación te llevó a dar clases a las mujeres que no sabían leer ni escribir, que había muchísimas en Palma del Río, y ese fue el germen, el núcleo, del que posteriormente vino, la Junta ya de Andalucía ya se hace cargo de los programas de educación de adultos, pero el origen está ahí, en esas clases que se daban, bueno, a cargo del ayuntamiento, por Cáritas, me parece que en la iglesia de la Asunción, aquí también, bueno, es reconocer un poco que el origen de todo ese movimiento que ha venido después, pues tiene ahí. Te nombran guía, que era más o menos la responsable del movimiento Scout, fuiste parte del movimiento Scout de España. Hay como dos tendencias, los Scouts de Baden-Powell, con lo cual tienen la teoría del escultismo, y vosotros sois de España, y a ti en concreto pues te hacen responsable de las chicas. Es curioso porque en aquel entonces las chicas tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos que los niños. Teníamos una serie de valores, se transmitía una serie de valores, trabajo, la naturaleza, en fin, muchas cosas, ¿no? Esos son como grandes pinceladas de esta mujer que yo siempre la he visto inquieta, ¿no? Y la verdad, y ya termino, y ya te dejo a ti, a raíz de la lectura del libro yo siempre he pensado y pienso una cosa, ¿no? Como el amor de una madre, el padre, sí, yo soy padre, pero no es lo mismo. Ahí tenéis un plus que yo no alcanzo, realmente yo no alcanzo. Yo no sé los demás, yo creo que esto es general a los demás, a todos, ¿no? Las mujeres, por ser madre, tenéis un plus extra con respecto. Y claro, yo entiendo a partir de estas cosas, ¿no? De esto que me planteo, pues esas expresiones que tenéis, porque las lleváis al lenguaje. Hijo mío, de mi alma, qué expresión más. Es que es así. Yo a los hombres no he visto, no he escuchado esas expresiones, a mi padre no las he escuchado, yo mismo no lo he dicho. Hombre, podría decir, es que mi padre era de una generación, pero yo no. Por tanto,
yo creo que intentar sentir o ponerte en el lado del otro, yo creo que nos humaniza y empatizamos. Y creo que me haces acercarme a ti. Y creo que incluso más me hace ser mejor persona. Entonces, el diálogo de hoy lo que quiero que sea en esa línea, a ver si lo conseguimos, ¿no? Yo ya me callo, te planteo la primera pregunta y porque sé que hablo mucho, eso me lo dicen, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Yo la primera pregunta que te hago es, háblame de la necesidad de escribir y de contar tu experiencia terrible, ¿por qué y para qué lo has escrito? ¿Por qué le das el sentido y además de publicarlo, o sea, de hacerlo público, de poderlo compartir? Y en todo caso, ¿para quién lo has escrito? Me pide que haga una revisión de muchos años de mi existencia. Bueno. Muchos. Yo estoy dispuesta. Entonces, y además te agradezco que empieces por este tema y que sea a partir de leer la estela de Pablo, que para ti es un nuevo conocimiento de mí, de mi camino, de mi persona, de mi ser, porque yo en mi vida tiene un antes y un después de la muerte de Pablo. Y eso además es importante que lo sepa todo el mundo, porque yo entiendo que he aprendido a vivir de nuevo después de la muerte de Pablo, con Pablo y con la necesidad de salir del hoyo de la muerte, de la ausencia de Pablo. Yo este libro no lo he escrito para escribir un libro. No. No. Este libro es una inmersión en mi vida a través de un trabajo psicoanalítico que yo estoy haciendo con una profesional del tema, y que en la medida que ella me ve cómo estoy reaccionando en la aceptación de la muerte de mi hijo y cómo voy aprendiendo a respirar de nuevo y cómo no me ahogo y cómo no me quedo varada en una orilla imposible de tirar con ella hacia adelante, que era la desaparición mía como ser humano, cuando ella ve cómo reacciono, pues se emperra en decirme: Carmen, escribe. Carmen, escribe. Y yo decía: no puedo, Emilce, no puedo escribir. Porque tú hay momentos, Carmen, no sé si es exagerado lo que te voy a decir, pero creo que te echas como a morir. Decir, bueno, Yo te lo voy a contar cuando llegue su momento. Ahora te voy a contar por qué está este libro aquí. Y este libro está aquí precisamente por eso, porque en un trabajo terapéutico mío, por salir de las miles de angustias y de lo que para mí se convierte la vida sin Pablo y sin el padre de Pablo, sin Juanjo, porque yo ni él resistimos la muerte de Pablo y nosotros nos separamos en ese momento de la muerte de Pablo. Entonces, de vivir en la casa con ellos dos, paso a vivir sola. Y bueno, paso a vivir sola en mi casa. Lo que pasa es que nunca dejo de vivir con la gente de los movimientos sociales en los que estoy inmersa. Eso ha sido anclaje que ya han tirado de ti. Hay tres anclajes fundamentales. No sé, Uno la son escuela, las mujeres, otro es la escuela y otro son mis amigas con las que estoy en la asamblea de mujeres, en esto y en lo otro. O sea que por ahí está el tema, mi compromiso social, las mujeres y la escuela. Son mis anclajes que a mí me salvan de la muerte. Porque yo cuando me pongo a escribir este libro, y quiero hacerlo lo más sencillito posible, porque no es ninguna cosa, no lo hago cuando Emilce me dice que escriba, porque yo no podía escribir. Yo entonces no podía recoger mi dolor y convertirlo en palabras. La prosa que yo he estado viendo es clarísima, es nítida, es entendible, muy entendible. Claro, pero claro, eso ha sido un proceso. Eso ha sido un proceso. No, yo siempre he tenido facilidad para escribir
las cosas, pero para escribir los dolores de mi alma me ha costado muchísimo, porque esto está hecho, hay una primera carta de este libro, que es cuando muere mi hermano, y yo que creí que ya después de la muerte de Pablo yo me iba a convertir en un ser insensible, y no es así. A mí la muerte de mi hermano me lleva a la muerte de mi hijo, que ha ocurrido antes. La primera muerte de mi familia, que no es mi hijo, me llega después de la muerte de mi hijo. Pablo murió con 5 años, mi hermano murió ya mayor, ya más mayor. Pero una muerte me lleva a la otra muerte. Y hay una persona que a mí me hace ver algo importante, porque yo decía, no puedo con 2 muertes ya a mi espalda. Y me decía, Carmen, piensa que ninguna muerte es inútil. Y a mí eso me dio un pelotazo fuerte. Eso lo tengo yo y te pregunto, ¿de verdad ninguna muerte es inútil? Yo pensé mucho en esa frase de una persona a la que yo quería mucho, que ya también ha muerto. Y yo dije, no es inútil. ¿Qué me aporta a mí? Aparte de todo el dolor y toda la reflexión que yo tengo que hacer de mi vida para poder seguir viviendo, ¿qué me aporta a mí la muerte de Pablo? ¿Qué me aporta la ausencia de él? Y yo creo que no es inútil. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso son vivencias mías, que no tiene por qué ser universal, ni tiene por qué sentirlo todo el mundo. Pero para mí, a mí la muerte de Pablo y la separación de Juanjo, porque para mí me cambió la vida. Tuve que aprender a vivir de nuevo. Y cuando aprendes a vivir de nuevo, es un privilegio, porque puede resolver cosas que no has resuelto en la vida de antes. Porque es otra vida. Los psiquiatras dicen que cuando hay un trauma fuerte, cuando hay una situación muy conflictiva, claro, muy conflictiva, las personas inteligentes, dice, hay personas que se quedan ahí, se quedan, yo he visto, o sea, tanto que se han llegado a morir. Vamos, yo tengo una experiencia muy cercana, ¿no? Pero las personas inteligentes son muy sensibles y son capaces de extraer de un tema tan trágico, son capaces de extraer cosas positivas, asumirlas e incluso compartirlas todavía más, ¿no? Bueno, pues algo de eso puede haber pasado. Yo eso no lo tengo analizado tan claro como lo tienes tú. Sí sé que yo he tenido que aprender a vivir sin Pablo. Y aprender a vivir sin Pablo después de vivir con Pablo, y tener que vivir con su ausencia después de vivir con la intensidad con que yo viví, porque yo tuve a Pablo con 38 años, cuando se tenían los niños mucho más jóvenes, en aquella época, los años 80. Entonces yo descubrí un mundo de Pablo con Pablo y con Juanjo, que era un mundo nuevo, porque la infancia de Pablo no era mi infancia, pero la amaba yo tanto más que la mía, porque era más consciente. Cuando Pablo se muere, cuando Pablo desaparece, yo me muero. Me muero en el sentido de que yo, para mí, el mundo que yo estaba construyendo va y se derrumba, porque yo estaba construyendo un mundo distinto al mío. Yo estaba construyendo un mundo con Pablo. Y Pablo aprendía y me enseñaba cómo veía él ese mundo. O sea, que tú veías el mundo a través de los ojos de Pablo. De los ojos de Pablo. A mí, cuando un día que me dijo, mamá, yo soy un cobarde, eso, mi hijo murió con 5 años. Todo lo que te cuente es de un niño menor de 5 años. Entonces, que mi hijo me pregunta a mi mamá, soy un cobarde, yo sé que algo le había pasado en la vida, y que él sentía y que ya sabía que lo de ser cobarde no era bueno. Entonces yo lo que quería saber era por qué él creía que era un cobarde, y era porque con unos amiguillos, que fue un día a casa de unos amigos, le decían que era cobarde porque no se lanzaba a la piscina de los grandes. Y él estaba angustiado porque le dijeron que era cobarde, y él no hizo eso. Y entonces me contó, mamá, yo soy un cobarde. Y le decía yo, Pablo, ¿por qué? Dice, porque Antonio me ha dicho que yo soy un cobarde. Digo, ¿por qué? Dice, porque no me tiré a la piscina de los mayores. Digo, pero tú no eres un cobarde, porque tú no te tiraste a la piscina de los mayores porque tú sabes que esa es de los mayores y tú no eres mayor, tú todavía eres pequeño.
y para eso hay una piscina tuya. Y entonces y tú eres una persona que entiende que eso es un peligro, que puede hundirte y que no puede salir, y tú no has hecho eso. Pero lo mismo que él te ha dicho que tú eres un cobarde, tú le puedes decir a él que eso está mal. Ya. Entonces, ahí hay un elemento en que yo me meto en el mundo de Pablo. Y si me meto en el mundo de Pablo con todos los aspectos, los amores que tú dices, que eso es otra cosa que tendremos que hablar, de si cómo siento, cómo sienten las madres. Yo te puedo decir cómo he sentido yo la muerte. Sí, pero yo estoy convencido, Carmen, que yo como padre no siento lo mismo que mi mujer. Pero bueno, o sea, que la madre de mis hijos. No lo siento. No, pero si Y yo no puedo... te digo que así, no te digo que no sea así, ahora lo hablamos. Yo te voy a decir lo que yo pienso de eso. Y lo que, bueno, pero voy a terminar con esto. Entonces yo este libro no lo escribo como un libro. Yo cuando la psicoanalista me dice que escriba, no puedo escribir. Y empiezo a escribir con lo que te digo, con la muerte, con otra muerte querida. Empiezo a escribir lo de Pablo. Y empiezo a escribirlo porque tenía necesidad de hacerlo. Cuando yo tuve necesidad y pude, entonces yo me retiro. Yo tenía una necesidad enorme de sacar de mí, porque es que ya me ahogaba. Y eso ocurre después de 19 años de haber muerto Pablo. Ya había escrito una carta, pero esa carta yo la guardo, porque yo la guardaba, yo no tenía ningún sentido, ninguna necesidad, nada. Para mí no tenía ningún sentido la publicación de estos sentimientos, pero a mí sí que me sirvió la carta para poner fuera de mí algo que dentro no tenía forma. Era informe. Y entonces yo... Pero te hacía daño. Yo no sé si me hacía daño, yo me cerré. Entonces, Pablo, yo no lo sacaba en mis conversaciones, estaba ahí dentro de mí. Y yo eso lo tenía ahí dentro. Y había momentos en que yo pensaba en Pablo y tenía dolor. Y tenía mucho dolor y no sabía cómo gestionarlo. Y fue en algunos momentos de mi vida que eso empezó a romperme. Y empezó a abrir grietas en mí que me permitían sacarlo fuera y mirarlo. Entonces, cuando yo lo sacaba de mí y lo ponía fuera, yo me sentía mejor, me sentía como liberada de cosas. Veía a Pablo, no que lo viera realmente, pero sí que a mí las angustias que tenía dentro se me iban como escapando entre la rendija esa que yo cuento. Es como una forma de reescribir la historia de Pablo sin Pablo, o teniendo a Pablo como muy presente. Yo he la necesidad de decirle a Pablo lo que no pude decirle mientras vivió. Eso era una necesidad que yo tenía. Yo decía, si Pablo viviera ahora, yo podría contarle tal cosa, decirle tal cosa. Esto como lo haría yo si Pablo estuviera. Pero no era una manera de elaborar el duelo, una manera de reconstruir mi vida sin él, pero llenando los huecos que yo tenía, como si Pablo pudiera vivir en ese momento. Eso me hacía vivir a mí también, seguir construyendo, seguir viviendo, seguir haciéndome consciente de cómo quería yo el mundo que hubiera querido para él. Muchas cosas, eso es muchas cosas. Elaborar un duelo es muchas cosas. Y yo creo que en esos meses que estuve escribiendo todo lo que me salió, porque eso sí que fue una inmersión en escribir y implicarme con todas las células de mi cuerpo a decir lo que yo tenía que decir, a sacar de mí todo lo que yo tenía dentro. Eso duró desde marzo, abril hasta junio. Abril, mayo, junio, 3 meses, pero 3 meses que estuve sola en Jimena de las Fronteras, y el contacto que tenía fuera de mi piso y de la sierra, de los caminos que recorrí, que eso ya era para mí una necesidad estar ahí, en ese territorio, y me llevó a unas experiencias extraordinarias de contacto con la naturaleza y de contacto conmigo misma. La naturaleza tiene un poder sanador. La naturaleza, para mí, esa naturaleza siempre estará en mí, porque eso
me estoy tocando un poquito eso y va a haber ruido. No te preocupes, no. Bueno, pues yo no lo hacía para nada, yo lo hacía porque tenía necesidad de sacar de mí todo eso y yo me sentía bien cuando lo sacaba. Y yo cuando hacía los recorridos por la naturaleza y me sentaba delante de la piedra gorda, que la veía, lo dices ahí. Sí, que la veía, no sabía si era un abrazo entre dos piedras de la que brotaba una adelfa en el centro, que yo decía, puede brotar vida. Y yo me sentaba en las amanecidas delante de esa piedra y no sabía si era una piedra, si eran dos piedras, pero yo veía que brotaba vida. Luego la piedra, la dureza esa del dolor cerrado, se iba resquebrajando y había una planta que había encontrado alguna grieta y que había nacido y que floreció. Y eso para mí es una metáfora de cómo yo podía vivir, revivir, volver a vivir, aprender a vivir de nuevo. Eso es una oportunidad que me dio la muerte de Pablo. No sé qué hubiera sido si Pablo no hubiera muerto. Yo no hubiera tenido que hacer esa inmersión en mí misma y no me hubiera separado de Juanjo y hubiera tenido, no sé, otra vida. No lo sé qué pasaría, pero yo he podido, a través del dolor y de la ausencia, y del dolor profundo de lo que suponía para mí la ausencia de Pablo y de Juanjo, he podido ensayar todo esto que te estoy contando. Si yo, el dolor me convertía en piedra y me cerró, podía volver a florecer. Hablas de corcho. Hablo de corcho, pero eso fue anterior a eso. Yo en esta parte de mi vida... La época de corcho es cuando te cierras. La época de corcho es a principio de la muerte de Pablo, porque yo me cierro, porque yo creo que si no me... Pablo ya es mío, ese sentimiento de que tu hijo es tuyo y que tú lo encierras para ti, que yo no lo tuve nunca cuando Pablo vivió, sino que yo a Pablo lo viví como un ser humano que nace para él y no para mí, sino que nace para él, y yo lo que puedo hacer es acompañarle en el descubrimiento del mundo que empezamos a construir juntos. Hay una frase de Khalil Gibran que dice, el poeta libanés, que dice, los hijos no son nuestros hijos. Quiero decir, los hijos son un proyecto que les pertenece a ellos, al futuro. Claro. Y para ti está vedado ese futuro. Claro, para mí en ese momento se rompe. Ya. Se rompe ese futuro, pero en ese momento yo también... Cuando Pablo muere, yo me convierto en corcho, no me convierto en piedra, no me siento yo piedra. Piedras son otros momentos de mi vida, pero en ese momento me siento corcho, porque yo estoy en todos los sitios. Yo voy a las reuniones, yo no me pido ni una baja en la escuela, yo entonces no empiezo a hacer psicoanálisis. Yo creí que yo podía con todo, y con todo me voy a mi vida del cotidiano. Y arrastrándome por todo, yo cumplo con mis funciones de maestra y me desmayaba muchas veces en la clase porque el dolor era inmenso, el dolor doble era inmenso, la soledad era inmensa. Y yo te digo que yo muchas veces decía, bueno, ¿y yo por qué no me suicido? Si me tomo un tubo de pastilla y para mí es un dolor volver a despertarme mañana. Si yo cojo todas las pastillas que tengo y me las tomo, se acabó el sufrimiento. Pero hubo un pensamiento que me salvó. Me salvó que yo decía, si yo tuve a Pablo con 38 años y yo hasta los 38 años yo había sido una persona enamorada de la vida, feliz y contenta, no puedo permitirme dejar, eso puedo yo volver a vivirlo. Pero tengo que superar muchas cosas todavía. Tengo que empaparme de la muerte de Pablo para poder de ahí romper, que se haga, el corcho se resquebraje y el corcho se empape y se sumerja en la vida de nuevo. Y el corcho cuesta mucho trabajo hacer eso, ¿eh? Porque el corcho flota. Ya. Flota. Mira. Y entonces ahí hay un esfuerzo fuerte por impregnarme de la vida
en la que estoy. Pero yo me impregno llevando un elemento nuevo, el recuerdo de Pablo, dentro. Y el recuerdo de Pablo tengo que transformarlo para que no sea doloroso. Y es ahí donde viene el proceso de liberación, el proceso que yo le llamo de renacimiento. Cuando yo decido seguir viviendo y no me suicido. Y entonces tengo que empezar a vivir. Luego tú comprendes el alma suicida, es decir, hasta aquí he llegado y es que no quiero más, no puedo más seguir. Lo dices, a lo mejor lo haces público o no, y te suicidas. Claro. Yo entiendo que lleguen momentos en los que es mejor quitarte de en medio y no sufrir tanto. Porque es muy fuerte y es muy El duro. ser humano no está hecho para sufrir, busca la felicidad. Yo he salido de ese sufrimiento. Y he salido y además he tenido momentos en los que, no te puedo decir, pero amnesias, manera de vivir el mundo sin controlarlo, porque incluso en ese proceso de la escritura del libro hay episodios que yo lo he vivido de una forma inconsciente y Emilce me lo... porque eso, yo cuando llego a escribir este libro, estos textos que encierra este libro, yo no pienso en el libro ni nada, yo estoy pensando en que tengo que escribir porque no tengo más remedio que echar fuera lo que he sentido. Y yo tenía una caja y ahí metía los escritos. Los escritos que yo hacía en Jimena, yo después de un paseo, yo escribía, por la mañana escribía, a veces no podía ni escribir porque me temblaban las manos escribiendo y porque me salía del papel porque no controlaba mi pulso. Yo, es como los petates de los soldados que lo meten todo ahí dentro y le ponen el cierre ese de hierro que tienen, cuando lo abren, sale todo ahí revuelto y saliendo. Yo a veces veía que me salían cosas que yo no podía controlar. Yo lo echaba afuera y lo escribía, pero yo no podía controlar. Me ponía a escribir una escritura automática donde salía todo. Y bueno, y ahí estaba. Y cuando llegaba un momento en que empezaba a llorar, y las lágrimas, y los mocos, y tener que beber agua, y no poder soltar el vaso en la mesa así, sino que yo al soltar el vaso me temblaban todas las células, como si fuera una música interna, que me temblaba de dolor, de emoción, de todo eso. Y yo cogía esas hojas, ya terminaba, porque yo tenía un acuerdo con unos amigos que yo les decía, si alguna vez no aparezco por algún sitio del campo, buscarme, porque allí no había cobertura, y aunque yo me llevaba mi móvil, pero a veces había el río en Garganta, que yo me sentaba al lado del río y me he mojado a la orilla del río con una lluvia y he ido llena de barro a mi casa. Y allí no había manera de conectarme porque allí no había cobertura. O sea, iba a buscarme a los Gargantas que en algún sitio tengo que estar. Dice, no, eres tú, la que todos los días antes de irte al campo o cuando vuelves del campo vienes aquí y nos dice siempre dónde estás, porque no te vamos a buscar por todos los Gargantas y todos los alrededores. Entonces quedamos en eso. Ellos tenían un huerto y tienen... Y entonces yo venía y cuando venía del campo yo me iba al huerto para que supieran que ya estaba en mi casa, que ya volvía del campo. Y fue un tiempo que el apoyo de estas personas, el cariño, la tierra caliente, hundir las manos en el huerto para sembrar los tomates y para todo los pimientos, los calabacines, todo lo que luego iban a fructificar en el verano, a mí me salvaba la vida, porque si no yo no hubiera podido salir de los momentos de Diríamos locura. que tú vas progresando de esa manera, vas reconstruyendo tu duelo, a la par que vas escribiendo a Pablo, cartas a Pablo, que las cartas a Pablo realmente han sido una tabla de salvación para ti. Vaya, así es. No sé si se entiende cómo lo estoy explicando. Sí, vamos, yo lo entiendo perfectamente, vamos. Y la gente que te está escuchando seguro que lo entiende. Y es empática contigo, claro. Bueno, pues eso es
durante esos meses, durante los meses de abril, mayo, junio y algo de julio. Y yo esas cartas las tengo, esas cartas a Pablo, que son 17 o 18 cartas, que unas son larguísimas y otras son más cortas, que unas son me van surgiendo cosas como flashes, ¿no? Porque un día veo las nubes y me paro a mirar las nubes y veo, y viene Pablo cuando buscábamos formas en las nubes, y entonces desde ese balcón, mira que yo parezco un perrito, mamá le crecen las orejas, todas las cositas así, me va poniendo en contacto con un Pablo creativo, con un Pablo tierno, con un Pablo que me llena el alma, con todas esas cosas, y todas esas cosas, después que yo lo estoy escribiendo a los 20 años de que todas esas cosas han ocurrido, me llena el alma de bienestar. Me llena de alegría. Y recorrer la infancia de Pablo, la corta infancia de Pablo, es rememorar una vida que ya no ha podido ser, pero que a mí me ha llenado la existencia. Te voy a poner un acento, una cosa que a mí me preocupa mucho y estos días asistimos, ¿no? Las madres son madres aquí, en Afganistán, en Pekín y en Sebastopol. En todos los sitios las y madres los sentimientos de una madre africana son los mismos que tus sentimientos, ¿Cuántos cientos de niñas están muriendo en los bombardeos de Gaza? Evitable, porque la muerte de Pablo no es evitable, porque de hecho se hizo todo lo que se puso, lo que la ciencia puso en ese momento y no se pudo. Esto sí es evitable. ¿Cuánto dolor de esas madres que están quedando ahí? Claro, cuánto dolor acumulado, cuánto dolor para la humanidad, aunque no se haga consciente. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona eso? Yo no sé cómo se gestiona, porque yo te digo, como yo he podido gestionar algo pequeñito, pequeñito, en comparación con lo que es aquello que está ocurriendo. Pequeñito, yo me rebelo contra que eso siga pasando y estemos tan tranquilos y podamos siglo XXI, comer, siglo XXI. No, pero siglo XXI, hoy. Hoy. Y luego, es que no sé, es que no lo puedo entender, es que la cabeza a mí me estalla con esa manera que tenemos de gestionar los conflictos bélicos. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ocurrir? Todo por temas económicos. En el fondo son luchas económicas de poder, de territorio, religión, lo que en el fondo es poder. Solamente desde una locura aceptada por todo el mundo, de un mundo esquizofrénico en el que vivimos, que está enfermo, es posible que eso se pueda vivir. Solamente porque... ¿Sabes que hay teorías que dicen que el ser humano es un ser enfermo por sí y que está abocado a la destrucción y al ocaso del planeta? Bueno, medios tenemos para destruir el planeta no una vez, sino 80.000 veces, ¿no? Pero lo peor y más doloroso, Paco, es que creamos los medios para evitarlo. Claro. No, es que vivimos a costa de esas muertes. Claro. Y se crean las armas y se propician las guerras. Y se sigue... ¿Para qué? Muera quien muera, y siempre mueren los mismos, mueren los niños, mueren las mujeres, mueren... Se bombardea una ciudad. Los más indefensos. Pero los que promueven la guerra no van a la guerra. No. Los que lo hacen en un despacho. No van a la guerra. Yo es que estas cosas no las puedo pensar porque me parece que no las puedo pensar y las pienso porque es lo que está ocurriendo y lo que cada día estamos viendo. Y yo es que el corazón se me parte. Bueno, por eso te lo digo, ¿no? Porque el corazón se me parte porque... Viendo lo que tú estás expresando... Ese dolor lo sienten. Claro. Lo sienten las mujeres, también lo sienten los hombres, porque los padres, aunque no lo sientan igual. Entonces estás de acuerdo conmigo. Sí, aunque no lo sientan igual, tampoco sentimos igual dos personas distintas.
el dolor es único para cada Personal persona, e personal e intransferible. intransferible. Y la elaboración del duelo por Pablo de Juanjo y mío es distinta. Y no es porque Juanjo no quisiera a Pablo, sino porque gestiona el dolor De forma de formas diferente. distintas como yo lo gestiono, a como yo lo gestiono. Y porque para mí Pablo es la vida, y para él es la vida, pero su vida y la mía son distintas. Claro. Entonces, querer, claro, si mira, a mí, cuando hablemos del feminismo hablaremos de esto también. Pero hoy no toca. Hoy no toca, y hoy no voy a hablar de eso. No. Hoy voy a hablar de esto, y voy a hablar de la gestión de un duelo, del duelo de lo que estamos hablando. Y ese duelo lo vivimos de forma distinta, Juanjo y yo. Pero lo vivimos. De hecho, dices que la separación vuestra viene como consecuencia de... De y no eso, ser eso capaz es un ejemplo. de o sea, no ser que cunde. capaz de poner en común sus sentimientos y los míos en ese momento. Muchos matrimonios terminan rotos por eso. Pérdidas de hijos, pérdidas, temas muy traumáticos que llegan y terminan así. No sabemos. No ser capaz de sacar fuera de sí, ponerlo en común y arroparnos y hacer de ese dolor. Que yo siempre he pensado, quizás porque yo no he vivido una experiencia, yo tengo la experiencia muerte de padre, muerte de madre, amigos, hermanos, pero de un hijo no, ni Dios lo quiera, ¿no? No, ni Dios lo quiera. Entonces yo he pensado, digo, bueno, sentimos de forma distinta, pero este es el momento en el que nos tenemos que abrir más al otro o al otro más. Sin embargo, ocurre lo contrario. Yo me encierro en mí mismo y a partir de ahí se empieza a crear un espacio cada vez mayor, 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 y terminamos, pues tú por aquí, yo por aquí, tú con tu vida, yo con la mía, pero queda ahí algo como que no. Yo creo que es no saber gestionar eso adecuadamente, porque ese es el momento en el que tendríamos que unirnos más al otro. Claro. Sí, teóricamente así parece que debería ser, pero no es la realidad. No ocurre así. El miedo es terrible. La soledad es una angustia tremenda. Es angustiosa, ¿eh? Sí. El hecho de que yo no pueda gestionar mi dolor me obliga a cerrarme con él. Como nadie lo entiende, pues yo aquí me quedo. Bueno, es una forma de defenderte, de estás insegura, pues me cierro en mí. Además, lo estás expresando. Sí, cuando yo me quiero proteger de algo externo, hago así. Sí. Cruzo, incluso estás cruzando los brazos. Estás cruzando los brazos. Lo que uno no escribe, lo que no nombra, no habla, cae en el olvido, no existe. Lo que uno no escribe, lo que una no escribe. Lo que uno no habla, lo que uno no nombra, cae en el olvido. Es una garantía de que no caiga en el olvido. Una garantía para que no caiga en el olvido. Si no se hace, cae en el olvido. Si no se hace, puede haber otra forma. Si yo no escribo este libro, yo creo que el Pablo que está aquí no existiría. No existiría. Eso, quien quiera, puede acercarse a él y puede acercarse a mi dolor. ¿Te crees que yo he llegado a conocer a tu hijo sin conocerlo? O al menos conocer una parte. Sin conocerlo y sin leer el libro. No. Ha sido a raíz de la lectura del libro. Si tú ves el libro está pintorrejado por todos lados, anotaciones. Quiero decir que la verdad es que me lo tomé como muy en serio, ¿no? Porque una cosa que es muy seria. Es que es muy seria. Y hay que respetar las cosas, hay que ser muy respetuoso con las cosas y con las personas sobre todo, ¿no? Es que es muy serio. Esto es una parte de mi vida tan íntima que lo he tenido guardado muchos años en una caja porque yo no era capaz de mostrar esta interioridad mía ni ponerla al descubierto. Me daba un pudor terrible, terrible. Tenía mucho pudor. Y no por lo del sexo ni nada de eso, no, la sexualidad ni nada de eso. Era el pudor como si violara lo más íntimo de mí, como si estuviera sacando de su sitio, arrancando esa parte y la estaba poniendo al aire. Y me ha costado la misma vida, tanto que yo, bueno, eso estaba guardado,
Y así fue a partir de un sueño que yo decidí que eso lo tenía que sacar a la calle. Si no, no hubiera salido. Hay una cuestión que yo he detectado. Tú le escribes a Pablo para que Pablo se entere. Luego, mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿tú crees que Pablo, allá donde esté, hay un allá? Porque en tu libro dices que somos energía, hay un principio físico que te dice que la energía no se transforma, no se destruye ni se crea, está ahí. Luego esa energía que se ha liberado a través de la muerte va a algún lado. Y de alguna forma, de alguna manera, tú te conectas ahí. Y tú estás segura que Pablo, allá donde esté, pues es consciente de eso. Yo no soy, yo eso... Te lo digo porque, Sí. porque yo sé tus orígenes marxistas, Sí. sé tus orígenes de izquierda, perfectamente lo que piensas, y eso es un torpedo a la línea de flotación del marxismo puro y duro. Que, Claro. que yo no quiero criticarlo nada, me da igual, No. pero que yo pienso eso. Vale. Y que yo te entiendo porque en muchas cosas me veo. Yo no lo sé, pero que tú eso lo tienes, y yo cuando tú te sientas, estoy seguro, cuando tú te sientas a escribir y te pones a escribir a Pablo, porque a mí me ha pasado, no con Pablo, no, me ha pasado con otras ausencias que he tenido, y yo le he escrito y yo digo, bueno, pues le llegará de alguna manera. Le llegará. ¿Tú crees que el universo se impregna de las cosas, de las energías buenas o malas que nosotros vertemos en él? Yo creo que sí. Bueno, pues en ese sentido, sin yo poder explicarlo, yo cuando le estoy escribiendo a Pablo, yo veo a Pablo. Lo veo como era. Claro. No lo veo, pero yo siempre veo a Pablo. Yo cuando le digo a Pablo, no venimos con un pan bajo el brazo, sino que venimos con un telar. Telar, además ponen Sí. la metáfora del telar magnífica. Magnífica. Venimos con un telar. Y en ese telar enganchamos todo lo que nos viene de fuera y le explico toda una teoría, que son muchas páginas, sobre cómo nos construimos, cómo construimos la vida y cómo se hace el tejido que somos, ¿no? Y que una familia son varios telares y que cada uno tiene su telar y que ahí explico yo muchas cosas en esa metáfora del telar, de cómo yo entiendo la vida y la construcción de la vida y mi filosofía de vida y todo eso. Y además es una cosa importante porque yo con el telar descubro que la vida normal tiene que ser que están los padres, que los padres engendran unos hijos, que se mueren luego los padres, que luego Ese es el curso normal de la vida, el recurso de la vida. Parece que lo natural, que entonces todos los puntos que se quedan sueltos de la ausencia del padre y de la madre lo engancharía Pablo en su telar y seguía construyendo su propio telar, pero en nuestro caso da la vuelta. Y entonces Pablo nos entrega su legado antes de que nosotros podamos entregarlo el nuestro. Es el primero que deja los puntos sueltos. Y nosotros dos, pobrecitos de nosotros dos, en lugar de coger esos puntos y engancharlos en nuestro telar unido, vamos y lo dejamos y nos vamos cada uno por un lado desesperado. Ahora voy a abrir yo una lanza a favor tanto tuya como de Juanjo. Es que a veces no sabemos. Claro. Y somos tan soberbios en nuestra creencia de que lo sabemos todo, que lo dominamos todo, que no nos paramos en esas cosas tan elementales pero tan complejas. Y no somos capaces de gestionar eso. No fuimos capaces de gestionarlo. Yo no es que me haga culpable, pobrecito de nosotros que no supimos hacer algo que nos hubiera llenado de vida. Otra vez y hubiéramos aprendido esa vida juntos, que no lo hicimos, que no fuimos capaces. Y que cada uno cogió su camino para hacer su duelo en lugar de hacerlo juntos. Y bueno, y así estamos, porque todavía estamos viviendo. Hemos hecho lo que hemos sabido hacer y lo que hemos podido hacer. Y hemos gestionado el dolor y la ausencia como hemos podido. Como hemos podido. Y eso quiere decir que no te entré en tentaciones alguna vez de decir, ¿y cómo sería si hubiera sido de otra manera? Esos son futuribles que yo ya no voy a comprobar, porque ya nunca va a ser lo mismo. Yo soy otro ser humano. Y bueno, será otro ser humano, me imagino. Se ha tenido que recomponerse también, igual que he tenido que recomponerme yo. Ya. Y entonces, bueno, pues
Pobrecitos los dos que no pudimos hacer desde mi perspectiva una cosa conjunta que a mí me gustaría, pero también a lo mejor es lo único que supimos hacer. Ya. Mira, hay una cosa que yo te la había preguntado, hombre, yo en mi vida lo he hecho, ¿no? Las penas que atenasan al corazón, cuando tú las compartes, no dejan de ser penas, pero son menos, son menos. Son distintas. Son distintas. ¿Tú No qué son opinas? menos. Hombre, compartir una pena, compartir un dolor es maravilloso. Es poder expresar todo esto. Yo para mí el libro ha sido una Catarsis, catarsis, ha sido catártico, sí, sí, liberador. ha sido liberador. Y yo lloro cuando lo leo, Eh, pero me da igual, están saliendo lágrimas que dentro me harían daño. Esta chica Emilce Emilce Bech, Bleima, esa es tu psicoterapeuta, sí, es tu amiga también, porque es mi yo amiga. deduzco que es tu amiga. Me hizo el El prólogo. prólogo te lo hizo, sí. Y es un prólogo precioso. Porque, claro, yo cuando escribo eso y cuando me pongo en contacto con Juanjo, porque yo no quería publicar sola esto porque correspondía a los dos, a él y a mí, y yo le digo, Juanjo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y se lo doy, le entrego la caja con todas las cosas y me dice que el contenido que es impresionante, que se puede, que ahí hay un libro escrito, que si nos atrevemos, y dice, vale, nos atrevemos. Y entonces él aporta al libro lo que está de él escrito ahí, como Juanjo escribe, pues él tiene en sus versos y en sus cosas, tiene cosas, ¿no? Y él busca y hace el contenido que él quiere que vaya ahí, y bueno, y luego ya hacemos el libro, que es una serie de amigos que se reúnen para apoyarnos, para hacerlo, y lo hacemos, ¿no? Y entonces eso sale, pero no te he contado el sueño por el que a mí me da el sur. Pero tú me lo vas a contar. Yo una noche, Es bonito escucharte reír. porque ya puedo reír, Ya. Ya. ya puedo reír. Yo una noche me levanto gritando, me despierto en una pesadilla, pero una pesadilla fuerte, que me ahogo y que por los brazos tengo como unos agujeros. Yo tengo unas manchitas aquí de falta de melanina, pero esa noche eran boquitas y me salían gusanos. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño. Y me despierto sobresaltada y gritando, porque ¿qué tengo yo dentro que tiene que salir y que se me escapa por los poros de la piel? Entonces empiezo a pensar, porque yo me pienso los sueños que tengo. Me los pienso porque algo quiere decir. Un amigo me decía, escribe los sueños que tienes y tendrás ahí un buen tema de trabajo. Yo me lo pienso porque yo sé que eso está dentro de mí, que el sueño no es algo de fuera, que el sueño está dentro. Y yo, esa sensación de que tengo algo escondido y que está pudriéndose por dentro, me da que pensar. Y empiezo a pensar a ver qué cosas tengo yo ahí dentro que no he sacado. Y se me viene a la cabeza la caja con los escritos de Pablo. Claro, y lo enlazo. Claro, y yo digo, y lo relaciono. Y yo digo, esto tiene que salir. Claro, y eso tiene que salir. Claro. Esto tengo yo que sacarlo porque si no me va a enfermar. Evidentemente alguien te está diciendo, o algo te está diciendo. Me estoy diciendo a mí misma. Bien, tú, también. Sí, lo que tú quieras, como quieras. Lo que yo quiera, yo lo interpreto lo que sea, como a mí me dé la gana. Algo te está diciendo que tienes que sacar lo que tienes dentro porque te está corroyendo por dentro. Sí. De hecho, utiliza mucho la metáfora de decir, algo se estaba rompiendo y me estaban como rajando las entrañas, ¿no? Esas son las lágrimas que no se echan fuera. Claro. Se convierten en cristales. Efectivamente, cristales que me van desgarrando por dentro. Hay una frase tuya, además la tengo entrecomillada, ¿no? Porque tengo muchas cosas entrecomilladas. Ya Pablo estará siempre en los ojos de los niños que nos miran, que nos miren. Es que yo soy maestra. Claro. Y soy maestra, cuando Pablo muere, soy maestra de niños. Nunca se deja de ser maestro. Nunca, pero bueno, en ese momento yo era maestra y tenía mi clase, mi colegio mixto, estaba en Córdoba de maestra.
Y entonces yo, cuando Pablo muere, yo tengo la esperanza de encontrar a Pablo en la mirada de los niños a los que le tengo que dar clase todos los días. Y de las niñas, de mi alumnado. Y de hecho, me llamaba la atención la mirada de los niños y de las niñas. Incluso yo creo que te sientes incluso hasta más cercana, más cercano. No, eso se fue, ¿No? esa cercanía se fue construyendo mientras Pablo vivió, porque yo en la medida en que conocía a Pablo, que amaba a Pablo, descubría también a los niños y amaba a los niños, se extendía mi amor hacia ellos, pero cuando Pablo estaba vivo no tenía que morirse. Ese aprendizaje lo hago yo con las madres de mi alumno y yo muchas veces les decía, pero bueno, porque señorita, yo quiero que mi niño sea, digo, pero yo, ¿qué quieres tú que sea tu hijo? Yo, si mi hijo a los 18 años me dice gracias por haberme parido, porque estoy contento, digo, yo con eso ya tengo bastante pago, luego que sea lo que él quiera. Yo no tengo ya nada más que respetar. Cada uno será claro, lo que quiera hacer para mí, o lo yo que pueda hacer. acompañaré siempre lo que mi hijo quiera hacer y procuraré que sea, si quiere ser pintor, el mejor pintor del mundo, y si quiere ser barrendero, pues el mejor barrendero del mundo. Y que sea lo que quiera hacer. Y yo sé ser libre y que me deje acompañarlo, o sea que todo eso está ahí, pero no fue posible. Eso no llegó a los 18 años. Y mira que pedía poco. Pues a lo mejor pedía mucho. A lo mejor, yo no lo sé. No lo yo sabes. lo único que sé es que Pablo murió a los 5 años. Hay una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que el amor es la solución de todos los males? El amor acompaña mucho, ¿eh? Un buen amor. Pero No me refiero al amor de pareja. no, el amor no, un buen como amor. concepto. Un buen amor. El amor humano, el amor Claro. de la cercanía, de estar, estoy contigo, El hecho- peleo contigo. El hecho del amor empático, el hecho de yo estar con esta persona y acompañarlo en su vida y hacerme partícipe de su sufrimiento, de su alegría y de su descubrimiento del mundo, de su construcción del mundo. Tú fíjate que yo creo que la persona, estás hablando, somos complejos, muy complejos, muy complejos. La relación de dos personas complejas hacen una relación que sea muy compleja. Y esto que me dicen algunos que me llegan, no, es que las relaciones que son a ti, así, sale y cual. No existen dos relaciones iguales. Existe una complejidad y un mundo detrás que es tremendo, que a veces no somos ni conscientes de lo que estamos haciendo, lo que decimos. Y claro, y eso hace que todo ese conglomerado sea todavía mucho más complejo, ¿no? Cierto. Por eso, Cierto. Por eso me da tanta rabia muchas veces de esas cosas que decimos, que hay que hacer esto y aquello. La vida te pone en unos derroteros, unas tesituras, y en sí. unas tesituras tan complejas, tan completamente complejas, que tienes que pararte y tienes que descubrir esa complejidad, a qué nos llevaría si realmente fuéramos conscientes de que tiene que ser la vida así. Porque la naturaleza que estábamos hablando al principio es complejísima. Y tú miras, pero yo estoy tiene un mirando, equilibrio. claro, yo estoy mirando ahora mismo todo este frente y entre el cielo, los verdes, las bugambillas, es un paisaje que me llena la vida de alegría. Sabes que yo he vivido aquí, lo sabes, y mi territorio de juego era este paseo, no tan degradado como está ahora, bueno, degradado, distinto, era mucho más salvaje, y yo me perdía por ahí, me iba a la Súa, al río. Ahí la Súa, que era el terror de todas las madres. Bueno, Porque yo... mi madre, cuando sus hijos llegan, y digo sus hijos porque eran mis hermanos los que se iban a la Súa a bañarse y a todas esas cosas. Yo no me fui nunca. Por eso te digo que quienes nos hacen ser como somos. Si son los papeles asignados a hombres y mujeres. Ya, es verdad. Eso, Y tiene algo que ver. eso, sí, eso tenemos que verlo, Lo hablaremos abordaremos. con el feminismo. Exactamente. Pero también eso hace variar los sentires, los sentimientos, también. Y nos hacen que expresemos de manera distinta los sentimientos. Si los hombres y las mujeres fuéramos capaces
de sacar todo aquello que sentimos y lo pusiéramos para valorarlo juntos, a lo mejor descubríamos similitudes, más similitudes que tiene ahora lo de los sentimientos de los hombres y de las mujeres. Yo creo que sí. Y es Yo una cosa estoy convencido de que interesante sí. Lo que pasa es que, mira, yo me acuerdo una vez, hablaba con un grupo de feministas, le decía, nos estáis pidiendo a nosotros que cambiemos una cosa que nos han ido inculcando durante cientos de años. Procesos educativos que están muy, muy arraigados. Y queréis que en un momento, en un pis-plas, seamos capaces. Y no somos capaces. Darnos tiempo, Mira. poco a poco. El tiempo no tiene pared. Claro. Entonces, yo estoy seguro, la buena gente es buena gente, sea mujer, sea hombre. Sí. Entonces, si esto es bueno, pues querremos hacerlo, ¿no? Porque en el fondo buscamos la felicidad. Los seres humanos no somos seres que hemos nacido para sufrir, no. El sufrimiento siempre viene impuesto por algún listo o alguna lista que se quiere... Bueno, De eso vamos a hablar entonces, en otro momento. claro, entonces, yo creo que queremos vivir en armonía, yo creo que sí, eso es lo más humano, ¿no? Pero es complejo y difícil y hay muchas trabas y hay muchos miedos, tenemos muchos miedos. Sí. A veces los más miedosos podemos ser los hombres, ¿no? Es decir, bueno, voy a perder mi estatus. Posiblemente, porque tenéis mucho más que perder que las mujeres. Yo no sé, pero eso no quiero hablar con el feminismo. Eso, lo porque dejamos. Eso es un tema de muchísimo interés. Ahora estamos con esto. Tú preguntas sobre esto que tenemos tema para rato. Hay una pregunta que, bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Dice, tú has padecido una enfermedad mental, ¿no? Pues yo he padecido una enfermedad mental. Ansiedad, depresión, ansiedad y amnesia global transitoria. Esa es el diagnóstico. Esa es el diagnóstico de una pérdida. Yo me perdí en una realidad que no controlaba. Es que te lo digo porque yo observo que esto es más común de lo que la gente piensa. Mucho más. Y creo que es un problema no admitir eso, que eso es más común. Porque si se admite, a partir de que se pueda admitir eso, se pueden establecer tratamientos, se pueden establecer soluciones, y yo creo que no somos capaces todavía quiero decir, a mí se me rompe un hueso y yo no voy al neurocirujano, voy al traumatólogo. Las enfermedades mentales o las enfermedades del alma, que es más romántico, más bonito, pues están sus especialistas y están ahí y están para ayudarnos, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo, y dentro de la psicología la cantidad de especialidades que hay, y dentro de la psiquiatría lo mismo. Quiero decirte que tenemos que familiarizarnos con eso. ¿Por qué? Porque este mundo es muy complejo y cada vez es más complejo, y cuando aparezca ya y se irrumpa la inteligencia artificial, que yo estoy así, pues va a ser todavía mucho más. Tenemos que ser más inteligentes que la inteligencia artificial. No sé cómo lo vamos a conseguir. No lo sé, hija. Yo no lo sé cómo lo vamos a conseguir, porque además yo que no tampoco soy una experta en... Yo no sé si a ti te pasa como a mí. Se supone que esto es como el valor en la mili, se le supone. Pues yo supongo que conforme vamos teniendo más años, yo ya acabo hace poco de cumplir 65 años, vamos teniendo más sabiduría entre comillas, más. Pero yo, al revés, si es que yo cada vez tengo como más, no tengo más certeza, al revés, todo lo contrario, dudo cada vez más incertidumbre. No sé si a ti te pasa eso. A mí me pasa, porque si yo me creyera que la vida no es nada más que la dualidad entre lo bueno y lo malo y una cuestión de moralidad, no quisiera vivir esta vida. Pero a mí me sorprende la vida. Con eso que tú dices, cada vez hay más incertidumbre y cada vez hay más posibilidades de construir un mundo complejo, enriquecedor y más humano. Pero tenemos que creernos eso. Y tenemos que convertir las diversidades en valores que podemos compartir y podemos entrelazar para conseguir
entramado hermoso. Hay una canción que me gusta, Contamíname, ¿no? Sí, Del sí, otro, sí, ¿no? sí. Yo quiero que me contamine, yo quiero aprender de ti, ¿no? Y contamina tú también. Claro, claro. Sí, tenemos que contaminarnos y contaminarnos de cosas bellas. Y cuando llegue un momento crítico, porque hemos empezado la conversación y la hemos cortado, lo de que tú crees que el mundo recibe todo lo bueno que hacemos, lo recibe esa energía del mundo. Si nosotros no somos conscientes de que nuestro bien hacer tiene repercusiones, aunque yo no esté a tu lado, pero tiene repercusiones y te llegan, ¿seríamos mejores seres humanos? Por supuesto, Yo creo que sí, claro. yo creo que sí. En cambio parece que construimos sobre rivalidades, sobre envidias, sobre... Es lo Pero que hemos si yo estado no, hablando antes. claro, si yo no quiero ser como tú, por eso también lo tenemos que hablar con el feminismo cuando hablemos de la igualdad. Pero eso lo dejamos para allí, porque hay mucho que hablar ahí. ¿Tú crees que hoy se vive de espaldas a la muerte? Si Sí, tuviésemos sí. más conciencia de la finitud, al menos de la finitud de lo que yo entiendo por vida, porque yo no sé después, a mí nadie me puede decir, ya pueda ser el mayor marxista de este mundo o el inventor del marxismo, a mí nadie me puede decir, no hay esto, hay aquello o hay lo otro. Hombre, No, yo racionalmente en mi cabeza no cabe que yo voy a resucitar con este cuerpo. no, no. Eso te lo puede decir cualquiera. No, Sabes que no me refiero a eso. 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 Porque es que mucha gente piensa que vamos a resucitar en el último día con nuestro cuerpo y el vestido que más nos gusta. Eso es. Y ya estamos vivas, ya estamos aquí para reconocernos todos unos con otros. No. Yo es que en eso no pienso. No, No pienso porque no pienso encontrarme más con un Pablo chiquito. claro. Yo Pablo lo tengo, y lo tengo mientras viva, y lo tengo construido con todo lo más hermoso de Pablo, porque para eso me morí, resucité y me dio la vida de nuevo, para que yo viva todo eso, ¿no? Es otra cosa, tiene que ser otra cosa, yo no lo sé ni voy a perder el tiempo. No. Yo voy a perder el tiempo en vivir, voy a ganarme el tiempo viviendo el presente, voy a hacer todo lo mejor del mundo que yo sepa hacer, lo que traigo entre manos. Tú fíjate que hay personas que están muy ancladas en el pasado, están constantemente viviendo en el pasado, tirando del pasado. Y hay otras personas que están constantemente proyectándose al futuro, ¿no? Y al final dices, pero bueno, ¿y el día a día? ¿Y el día a día qué? ¿Y el presente qué? El presente. Claro, yo creo que eso es un error. Es un error que yo creo que lo... Porque esa es la manera de no implicarse. Si tú vives de recuerdos, Claro, si tú vives de sueños, de quimeras, futuro. porque yo tengo sueños, pero mis sueños no son quimeras. Mis sueños son realizables porque yo pongo los pies en el suelo. Claro. Y mi sueño se realiza si yo cumplo mi presente de cada día. Si no, se convierte en quimera, sueños vacíos. Ya. Entonces eso es un tema interesantísimo, ¿no? Para ver cómo construimos este mundo y cómo vamos aprendiendo a ser seres comprometidos con la transformación de este mundo en algo Tú mejor. eres partidaria de la eutanasia, ¿no? Yo soy partidaria de que cuando yo no puedo seguir viviendo la vida que deseo vivir, mejor morirme. Fíjate que el Estado, el ente, el gobierno, decide si te mueres o si no. Y eso yo creo que es una opción libre mía. Pero tú, cuando me dices el Estado, Sí, el Estado, en fin. no, tú te mueres cuando tu cuerpo ya no resiste más, porque las medicinas ya no te mantienen viva, porque aquí... Sí, pero ahí el Estado se mete, se intromete Pero y lo se que tiene que entromete hacer para es... que yo no sea capaz de... Para que yo no sea quien decide si ya no quiero vivir Pero si es más. que, pues lo que estoy diciéndote, a lo mejor yo no me estoy expresando bien, pero que es el individuo o individua, el ser humano, es el que tiene que tener la llave de su propia existencia. Mire usted, 80 y tantos años, ¿vale? Ha vivido tal y cual. No, mire usted, es que yo ya no quiero vivir más. Pero oye usted, es que tiene 40 años. Bueno, pues convénzame usted. Si no me convence, déjeme tranquilo. Porque yo soy dueño de mí mismo. Claro. Yo es que claro. yo esto lo he hablado con psicólogos y los he desconcertado. Y con psiquiatras, ¿no? Pero
Digo, no, es que yo creo que el individuo tiene que tener esa potestad sobre sí mismo. Claro. Dice, pero tú sabes el problema que se crearía. Digo, yo no lo sé. No No se lo crea sé. ningún problema. Yo creo que no, Que pero bueno. no se crea ningún problema, al contrario, tú puedes vivir hasta que ya la vida no te convenza y no quieras seguir viviendo. Y entonces tú, rodeado de la gente que te quiere, que te ama, que te acompaña, te despides como tú quieras de esta vida y te vas tranquilamente. Eres tú quien decides cómo y cuándo. Eres tú. Tú sabes lo bonito que sería tener una cultura del buen vivir y el buen morir. Es a lo que voy, a lo que me refiero, ¿no? Claro. Que tenemos que avanzar en En eso ese. tenemos que aprender. Estamos de espalda a la muerte porque nos creemos que la muerte es cosa de otros. No. Y la nuestra no va a llegar nunca. Y eso es Qué equivocados mentira. estamos, ¿no? Claro. Y además, pensar en la muerte no es morirse antes. Pensar en la muerte es vivir una vida llena de sorpresas. Ya. De sorpresas y de situaciones estupendas que nos pueden llenar de un gozo sereno. Ya. ¿Tú crees que a veces hay que dejarse, no hacer nada y dejarse llevar? Hay veces que el cuerpo te pide eso. Si te lo pide el cuerpo, si puedes hacerlo, si es algo Yo, que tú quieres reflexionar, la última vez que he hecho eso, que te has encontrado. no, te digo, ¿no? Digo, me decía una amiga, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en Sahara de los Atunes, reconectándome. Es más, lo puse en el Facebook, ¿no? Una fotografía de un atardecer. La verdad es que los atardeceres en Sahara de los Atunes, en esa playa también, son tremendos, ¿no? Pues yo me reconecto ahí. Y bueno, ¿y qué hago? Pues no hago nada. Simplemente estar sentado en la arena, viendo cómo a cada instante el sol va desapareciendo, pero que cada instante es distinto, pero es que al día siguiente es diferente, y al otro que viene, pues sigue siendo diferente también, ¿no? Y yo me reconecto ahí, ¿no? Y me siento bien, ¿no? Yo eso lo he hecho este verano en Costa Ballena, que también el sol. Las puestas de sol son maravillosas. Y ahí con una amiga, a mí las amigas son importantes en mi vida. Sí, las relaciones son tremendas, Las relaciones son tremendas. bonitas, muy bonitas. Carmelita, mira, estamos llegando al final, además, ya me lo está diciendo Juan, dije, el tiempo, llevamos Ya. casi una hora hablando, ¿no? Dialogando. Y yo espero, primero, agradecerte todo el tiempo que me has dedicado, que no es poco, ¿eh? Y yo sé lo ocupada que estás, dónde estás metida, todas las cosas, ¿no? Entonces, agradecerte profundamente. Y además, me ha ocurrido una cosa contigo, pues contigo teníamos desde cuando yo tenía 18, 20 años, 20 y poco, Claro, teníamos si contacto. eres 20 años casi, Claro, entonces, más joven que yo. Después, tú has ido tu vida, yo por aquí tal, pero volvemos a reconectar y además tenemos elementos en comunes, personas en comunes que han estado muy unidas a mí, yo he estado, en fin, tenemos muchas cosas en común que nos unen, no te he dicho las cosas que tenemos en común, porque tampoco se trata de, pero yo me siento como muy identificado y ha sido redescubrirte, ¿no? Y además me encanta, ¿no? Me encanta el volver a verte, volver a charlar contigo. Seguiremos, porque ya que lo hemos iniciado, lo vamos a seguir, ¿no? Muy bien. Y yo espero que te hayas sentido cómoda. Me he sentido cómoda, el tiempo se me ha hecho corto. ¿Sí? Hay muchas más cosas que decir. Por favor. Y esa propuesta que me hace de que sigamos con los encuentros me parece De hecho, te he seductora, propuesto, me parece seductora. te he propuesto, sabes que tengo ya prácticamente las 4 chicas, entre ellas estás tú, que el primer tema de debate, además sosegado, son mujeres, porque creo que, bueno, tenéis que estar ahí, ¿no? Vamos a hablar sobre feminismo, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa y está aquí, y lo tenemos allí en los estudios y tal, y allí lo haremos y tal, y ya te diré fecha y todas estas cosas para hacerlo, ¿no? Agradecer a Juan, al técnico de sonido, de que tiene más paciencia que el Santo. Agradecerle que está aquí, a hora intempestiva. Agradecer también a mi familia que nos presta este sitio tan bonito, donde, hombre, ahora esto no tiene nada que ver con mi casa, pero es que mi impronta de cuando joven, pues está aquí, porque yo ya te digo, he vivido aquí y aquí. vivido abajo. Ya esto abajo, ya esto. Y
y he estado ahí disfrutando y yo de... tengo una imagen de tu casa Mm. con tu abuela y con tu madre sentada en un arco grande que caía al patio. Mi abuela, Tu abuela. la mamá Dolores, era una matriarca. Mira, es un arco que caía al patio, en el patio señor. había maceta y había una camillita en esa cristalera con un sillón. Y ahí había una señora mayor Mi abuela, Tenía mamá todo. Dolores, mamá Dolores. que estaba ahí abajo. Exactamente. Ella tenía conmigo predilección, eso lo dice mi hermana. Será verdad, ¿no? Pues yo con ella me quería mucho, ¿no? Yo era un trasto y entonces ella pues siempre Un trasto trasteante. Por eso está donde está. Efectivamente, bueno. Me alegro. Me alegro del encuentro de hoy, Eh, Paco. Siempre me despido de los televidentes, que al fin y al cabo el sentido de nuestra... Bueno, hablar tú y yo tiene sentido por sí, pero además le damos una trascendencia social, ¿no? Ponemos en común nuestras vivencias, nuestras cosas, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, ¿no? Las cuestiones Nos preocupa. que nos preocupan, ¿no? Yo siempre termino el programa, si quieres decir algo, dirigirte a ellos, a los televidentes que al fin y al cabo nos ven, si quieres lo dices en este momento, y si no te apetece, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo sí que es verdad que tengo un latiguillo que siempre despido el programa, pues diciéndole a los televidentes que sean felices y sobre todo que sean buenas personas. Y a ti, pues si tú me lo permites, te voy a dar un abrazo y te voy a dar un beso. Bueno, le voy a decir yo a la gente que yo estoy dispuesta a continuar con Paco estos encuentros. Y además me alegraría mucho que la gente disfrutara con ellos y que aprendieran algo. Ya está. Si no aprende, que me enseñen a mí. Ya, Yo quiero ya. seguir aprendiendo. Ven para acá. Ven para acá que te voy a dar un abrazo y te voy a dar un beso. Ay, Dios mío. La vida como es. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.